Y pasamos al tema internacional porque lo de Bolivia es un tema, ya lo habíamos hablado, y tiene relación como después de 20 años deja el MAS, deja a la izquierda, deja el socialismo, el gobierno, y se instala la centro derecha en un país que está sumido en una crisis económica muy importante, una crisis social muy importante, y que para nosotros como país, Chile, en las relaciones futuras con Bolivia y el norte de Chile, creo que es de mucha importancia saber lo que viene ahora. Vamos a conversar, ya nos conectamos con nuestro próximo invitado. Está el profesor Araya con nosotros. Le damos la bienvenida a Eduardo Araya, del Observatorio de Historia y Rodolfo, ¿qué Política de tal? la Buenas Pontificia Universidad tardes. Católica de Valparaíso. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, encantado de estar de nuevo con ustedes. Sí, pues bueno, nos parece muy interesante poder conversar ahora sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. Eh, somos, Bolivia se ve tan lejana y es tan cercana y es tan importante para el desarrollo de América del Sur, para Chile también. Sabemos la historia que acarrea la relación nuestra con Bolivia. Pero vamos al detalle. ¿Qué se abre desde ahora con esta elección de Rodrigo Paz? Entendiendo que también hay un tema ahí profundo, ¿no? En Bolivia todavía eh, y una fuerza importante de la centroizquierda, con Morales, un voto que se trasladó hacia Rodrigo Paz. Uno podría hacer muchos análisis, pero ¿qué tenemos hoy día? ¿Quién es este presidente y hacia dónde se enfoca esta nueva Bolivia, profesor? Si nos puede dar una mirada general. Bueno, es un hombre que viene de Tarija, que no es menor, porque eso es como de regiones en Bolivia, pero ¿Ya? además de una región históricamente rica porque es la región exportadora de gas. En segundo lugar, viene de una dinastía política, ¿no? Porque no solamente su padre, Jaime Paz Zamora, fue presidente, sino su abuelo o su tío abuelo, exactamente no lo sé, es un hombre, Jaime Paz Estensoro, Claro. es una figura histórica, emblemática, fue la figura de la Revolución del 52 y fue presidente en 4 oportunidades. Entonces, aunque es una figura que históricamente ha estado vinculada a la región de Tarija, como alcalde, como gobernador, como parlamentario, no es a ver, de alguna manera efectivamente representa una nueva generación de políticos, a diferencia de Tuto Quiroga, 65 años, o estos candidatos permanentes como Manfred Reyes Villa. Desde ese punto de vista hay un cambio, no solamente un cambio, podríamos decir, de bloque político, sino también un cambio generacional. Yo creo que eso es interesante. Ahora, efectivamente, Bolivia está, desde el punto de vista económico, está en la UCI, está en una estanflación, que es una combinación perversa de inflación, 24%, la más alta de los últimos 20 años en Bolivia, con una caída del producto, con un producto que el año pasado creció solo 0,7%, ahora están en el -1%, con falta de dólares, y con la falta de dólares hay una serie de secuelas adicionales como por ejemplo falta de combustible, pero también problemas para importar todo lo que Bolivia importa, medicamentos, repuestos, y también, por ejemplo, para la vida cotidiana de las personas, en términos de que no pueden usar sus tarjetas de crédito fuera de Bolivia. Entonces, Mm. ahí, ahora, ese es el primer gran problema que tendrá que asumir el nuevo presidente, y por lo tanto tendrá que haber una política de estabilización muy dura y una devolución. Y la pregunta es si estará en condiciones un poco de hacer lo que hizo Milei para poder bajar, estabilizar la economía de Argentina, lo cual evidentemente que no es tan fácil en un sistema democrático en general, pero además porque no hay que equivocarse, ¿no? El MAS perdió la elección, eh, pero hubo 3 candidatos del MAS, ¿no? El problema de la derrota del MAS tuvo mucho más que ver con la propia fragmentación del MAS que con la pérdida de respaldo, ¿no? Porque Evo Morales no podía ir de candidato, pero llamó a votar nulo y el voto nulo fue 19%. El voto histórico del nulo era del 3%. Por lo tanto, uno podría decir que Evo Morales sacó 16%, pero además había el candidato del gobierno, del presidente Arce, un señor de apellido Castillo, y un candidato que históricamente fue como el delfín de Evo Morales, que se llama Andrónico Rodríguez, que sacó, no sé, no recuerdo exactamente la cifra, pero tampoco importa, ¿no? Pero en el conjunto, eh,
O sea, claro. si hubiese competido un solo candidato del MAS, el MAS hubiera entrado en el balotaje nuevamente. No hay que perder de vista que Luis Arce, incluso en un contexto tan complejo como el de la pandemia, obtuvo 55% del voto, ¿no? Sí. Entonces, ese es un tema que no hay Yo que creo perder que de es vista. muy importante lo que usted apunta a propósito de cómo va a tener que gobernar, con qué elementos, con qué votación ciudadana todavía se queda al MAS, que creo que es súper ¿Y importante, con qué apoyo parlamentario? Está muy fragmentado. y muy fragmentado más. Vamos a ir sobre eso en un momento. Le quería preguntar, profesor, sí, lo que sí, si uno revisa la campaña, poco se nos mencionó a Chile, poco la demanda marítima, no estuvo instalada como en el centro del debate de otras campañas políticas donde se usaba el conflicto con Chile como un elemento muy nacionalista y de buena cantidad de votos. Hoy no estuvo presente. Además, diría yo que los candidatos que iban al balotaje están mirando de otra manera la relación con Chile, la relación con América, la relación con sacar un poco Bolivia de este enclaustramiento que tiene también económico. Va por ahí un poco también la mirada económica que podría tener este nuevo presidente y establecer relaciones más cercanas diplomáticas con Chile. Sí, sí, yo creo que sin lugar a dudas significa para el nuevo gobierno una nueva mirada sobre su propia política exterior, porque también Bolivia, fuera de sus problemas económicos, ha tenido en los últimos años una pésima relación con Perú, eh, una pésima relación con el Histórica, gobierno sí. argentino. Muy mala relación con Perú, es verdad. Claro. eh, y también no hay que perder de vista que los gobiernos del MAS mantuvieron una histórica buena relación con la dictadura venezolana. Por lo tanto, el tema del control migratorio, probablemente durante todos los gobiernos del MAS, el gobierno boliviano no tenía ningún incentivo para, podríamos decir, adoptar medidas de control de la inmigración, que es mayoritariamente venezolana, para no tener conflictos con sus amigos venezolanos. Eso va a cambiar. eh, el tema de la vinculación con el Mercosur, en el caso de Tuto Quiroga era como más clara, en el caso, hay muchas cosas todavía que son muy poco claras en lo que ha dicho el presidente Paz. Em, Porque hay ciertas cosas que tienen, podríamos decir, un contenido puramente discursivo que son poco claras respecto de cómo se van a implementar. Lo más importante, o lo más, eh, la propaganda, la parte más reiterativa del discurso económico del presidente Paz es capitalismo para todos, pero exactamente qué va a significar eso en una sociedad históricamente acostumbrada a los subsidios no es para nada claro. Y además no es tan claro cómo va a enfrentar esta situación de emergencia que implicará una serie de restricciones, por ejemplo, Sí, una devaluación. Ahora, lo otro que ha dicho es que, claro, quiere cooperar con Chile, ha dicho cosas que aquí han generado cierto escosor, como por ejemplo el tema de la regularización de los autos chutos, que son los autos de contrabando, sí. que son más o menos entre 500.000 y 750.000 autos en Bolivia. Pero claro, lo que pasa es que uno no puede perder de vista que Bolivia, la situación de informalidad en muchos ámbitos en Bolivia es muy profunda, por lo tanto es un esfuerzo de formalizar. Entiendo que recientemente, bueno, y está el tema de los autos que son robados en Chile y que es un problema además asociado a otro tipo de delito, porque muchas veces este robo de autos se traduce en transacciones de droga, o sea, autos por droga, ¿no? Y eh, incluso en algún minuto, en algo que probablemente fue un desliz, Paz dijo que involucró a los carabineros chilenos en esto. Ahora matizó el discurso en términos de no, podríamos decir, no regularizar autos robados, porque no hay que perder de vista que en realidad los autos que salen de la zona franca de Iquique, eh, eh, en función de la legislación chilena, en rigor serían autos de contrabando. Pero eso no se extiende a la legislación boliviana, por lo tanto ahí hay también un tema probablemente que puede ser muy importante en la cooperación con el futuro gobierno boliviano, como Exactamente. regularizar Y el ese tipo tema, de y no situaciones. menor, el tema migratorio, que de alguna manera se Exactamente. necesita la colaboración en la frontera, se necesita
la colaboración con la policía boliviana en términos de control fronterizo también, porque por ahí, por ese lado boliviano, también está entrando muchos migrantes indocumentados a Chile, y eso es un tema también político y diplomático. Bueno, pero importante lo que ocurre hoy día con esta nueva elección, con un presidente de centro derecha, Rodrigo Paz. Queríamos hacer un poco este análisis, profesor, compartir estas ideas. En una América del Sur que está bastante convulsionada, lo que está ocurriendo en Perú, lo conversamos hace unos días atrás, lo que está ocurriendo hoy día en Bolivia, que ojalá que con este gobierno también se pueda reordenar la economía, que finalmente también afecta a las relaciones con Chile, con el norte de Chile principalmente, y ordenar un poco esta conducción. Así que, nada, pues agradecerle, profesor, y estamos en contacto. Si me permite, Adelante. quisiera hacer una última acotación. Sí. Tenemos 850 kilómetros de frontera con Bolivia que es muy porosa, Sí. pero no le podemos pedir a las autoridades bolivianas que dejen ellos que la frontera deje de ser porosa. Eso es pasar responsabilidad de las autoridades chilenas. Obvio. Entre otras cosas, porque si ya es difícil para la autoridad chilena, para la autoridad boliviana es mucho más complicado, entre otras cosas por los bajos niveles de institucionalización de las instituciones bolivianas. Pero yo quisiera agregar que desde el año 62 no tenemos relaciones diplomáticas y que salvo el periodo ese de Charaña, 75-78, no hemos vuelto a tener relaciones diplomáticas a nivel de embajador. En una conferencia de un ex cónsul general, Milenko Skopnik, yo le escuché decir de que había una agenda muy amplia de cooperación que incluye incluso temas de la sociedad civil, cooperación académica, etcétera, etcétera. Pero el tema de las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores está pendiente, pero yo creo que es un tema muy complejo que en primer lugar requeriría de que tanto las autoridades chilenas, las autoridades de la Cancillería, como las autoridades bolivianas se pusieran en primer lugar de acuerdo respecto de qué se va a hablar. Porque aquí hay un tema, que el tema del mar, o sea, el tema del mar está en la Constitución boliviana y ningún presidente va a renunciar a poner el tema del mar. Y Es una política de Estado. Y los gobiernos chilenos van a decir que ese tema no es tema, claro. ¿no? Entonces, o sea, si partimos por ahí, estamos mal. Claro, por ese tipo de declaraciones se va a avanzar mucho, pero es un tema que no se puede eludir y por lo tanto yo creo que tampoco hay que pensar como automáticamente de que en como eventual buena onda que vaya a haber en los próximos meses, hasta marzo o después de marzo, automáticamente vamos a resolver el tema de la renovación de relaciones a nivel de embajadores. Exactamente. Eduardo, muchas gracias por este contacto una vez más del Observatorio de Historia y Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, tenemos harto tema. Vienen las elecciones en Argentina, las elecciones parlamentarias argentinas. El domingo vamos a hacer un programa especial nosotros con respecto a eso, que también nos interesa muchísimo saber qué está pasando en Argentina, qué pasa con Milei, qué pasa con libertarios y qué pasa con el peronismo. Es un tema que vamos a analizar también el fin de semana. Bueno, gracias, profesor, y nos estamos hablando. Gracias a ti, Rodolfo, por el contacto. Gracias. Ahí está el profesor Eduardo Araya de la Universidad Católica de Valparaíso conversando con nosotros.